Oh, mi querida amiga, hay algo que el Espíritu Santo me ha puesto en el corazón compartir contigo hoy. Algo que puede cambiar por completo el ambiente espiritual de tu hogar. Si me permites estos minutos preciosos, voy a revelarte algo que Él me mostró en oración. Objetos aparentemente inocentes que pueden estar abriendo puertas que nunca debiste abrir. No te vayas, porque al final de este tiempo juntas tendrás las herramientas espirituales para limpiar tu casa y convertirla en un santuario donde su presencia more abundantemente. Pero antes, dime en los comentarios si alguna vez has sentido el toque suave de su presencia en medio de la dificultad. Suscríbete ahora mismo, porque lo que vamos a compartir puede transformar no solo tu hogar, sino toda tu vida espiritual. Mi corazón se estremece cuando pienso en cuántas casas cristianas, casas donde se ora, donde se lee la palabra, tienen objetos que sin saberlo están creando interferencia espiritual. No es superstición, querida mía, es guerra espiritual, y Él quiere que vivas en victoria completa. Déjame contarte lo que pasó hace algunos años en uno de mis servicios. Una mujer se acercó después del encuentro, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Catherine me dijo, mi casa no tiene paz. Oro, leo la Biblia, pero hay algo pesado que no se va. Mientras oraba por ella, el Espíritu Santo me mostró una imagen. Objetos en su hogar que estaban como pequeñas ventanas abiertas al mundo espiritual equivocado. ¿Sabes lo que descubrimos? Tenía figuras, imágenes, decoraciones que, aunque parecían hermosas, llevaban consigo cargas espirituales que no provenían del Señor. No soy yo quien lo dice, es Él quien nos advierte en su palabra. No os volváis a los ídolos, ni hagáis para vosotros dioses de fundición. Levítico 19, 4. El primer objeto que quiero que revises, mi querida amiga, son las figuras religiosas de otras culturas. Sé que a veces las compramos porque nos parecen bonitas, exóticas, decorativas, pero escúchame bien. Cuando Buda, cuando las deidades hindúes, cuando los símbolos de religiones que no reconocen a Jesús como el único camino entran a tu hogar, estás abriendo puertas espirituales. Recuerdo a María Elena, una mujer preciosa que vino a verme. Tenía en su sala una figura de Buda que había comprado en un viaje. Es solo decoración, me decía, pero su casa, su casa no tenía la paz del Señor. Había discusiones constantes, sus hijos estaban rebeldes, su matrimonio tambaleaba. Cuando quitó esa figura y oró pidiendo perdón por haber permitido esa puerta abierta, todo cambió. No fue mi mano, fue su mano la que obró el milagro. Las estatuas de otras religiones no son solo decoración. Detrás de ellas hay principados, hay potestades espirituales que no reconocen el señorío de Cristo. Y si Jesús es el Señor de tu vida, Él debe ser el único Señor de tu hogar también. El segundo tipo de objetos que debes revisar son los espejos antiguos, especialmente aquellos de procedencia desconocida. Querida mía, sé que esto puede sonar extraño, pero déjame explicarte desde el corazón. Los espejos han sido usados a través de la historia en prácticas ocultistas, en rituales de adivinación. Cuando compras un espejo muy antiguo, especialmente en mercados de pulgas, en casas de empeño, no sabes qué rituales se hicieron frente a él, qué tipo de invocaciones se realizaron. Había una joven, Sofía, que compró un espejo hermoso, muy ornamentado, en una casa antigua que se vendía. Desde que lo puso en su dormitorio, comenzó a tener pesadillas terribles. Veía sombras, sentía presencias, sus oraciones parecían no ser escuchadas. Cuando quitó ese espejo y lo sacó de su casa, la paz regresó. El Espíritu Santo le mostró que ese espejo había sido usado en sesiones de espiritismo por los antiguos dueños. No todos los espejos antiguos tienen esta carga,
pero si tienes uno y desde que llegó a tu casa las cosas han cambiado espiritualmente, ora al respecto. Pídele al Espíritu Santo que te muestre si ese objeto debe salir de tu hogar. El tercer objeto que quiero mencionar son las cartas del tarot, las cartas de ángeles, los péndulos, cualquier cosa relacionada con adivinación. Querida amiga, aunque las vendan como herramientas espirituales, aunque digan que son para conectar con los ángeles, estas son abominación delante del Señor. Deuteronomio 18. 10:12 es muy claro. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte con los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Tuve una experiencia con Carmen, una mujer que había comprado un mazo de cartas de ángeles pensando que la ayudarían en su vida espiritual. Pero querida, los ángeles de Dios no necesitan cartas para hablarte. Él te habla a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de la oración. Esas cartas la estaban llevando por caminos de confusión espiritual. Cuando las quemó, sí, las quemó como hicieron los efesios en Hechos 19. Su vida cambió completamente. La paz que había perdido regresó. Su discernimiento espiritual se aclaró y comenzó a escuchar la voz dulce del Espíritu Santo otra vez. Oh, querida mía, ¿has sentido alguna vez que tus oraciones no llegan al cielo? ¿Que hay como una barrera invisible entre tú y el Señor? Puede ser que haya objetos en tu casa que están creando esa interferencia espiritual. Los símbolos ocultistas son otra categoría importante. Pentagramas, pirámides usadas para energía, cristales para sanación, dream catchers. Aunque los vendan como cosas bonitas, como decoración, muchos de estos objetos tienen raíces en prácticas que no honran al Señor. Recuerdo a Ana, que tenía un Dreamcatcher hermoso colgado sobre su cama. Lo había comprado pensando que era solo un arte nativo americano bonito, pero detrás de esos objetos hay creencias espirituales específicas, hay rituales, hay invocaciones que no van con nuestra fe cristiana. Desde que lo quitó y comenzó a orar el Salmo 90 y uno sobre su dormitorio cada noche, sus sueños cambiaron, su descanso se volvió reparador. Las pirámides, aunque parezcan inocentes, han sido usadas en el New Age para canalizar energías. Pero querida, la única energía que necesitas es la del Espíritu Santo. La única sanación verdadera viene de Jehová Rafa, el Dios que sana. Los cristales. Oh, cuántas mujeres cristianas han caído en esta trampa sutil. Los venden diciendo que tienen propiedades curativas, que pueden limpiar energías negativas, que te ayudan a conectar con el universo. Pero escúchame bien, nuestra conexión no es con el universo, es con el Creador del universo. Nuestra sanación no viene de una piedra, viene del que dijo: por su llaga fuimos nosotros curados. Había una querida hermana, Esperanza, que tenía toda una colección de cristales. Los había comprado uno por uno, creyendo que cada uno la ayudaría de manera diferente. Pero su vida espiritual estaba seca. Se sentía confundida, sin dirección. Cuando se deshizo de todos esos cristales y regresó a la simplicidad del Evangelio, a confiar únicamente en Jesús, su fe se renovó como el águila. ¿Te has preguntado por qué a veces sientes que tu casa no tiene la presencia del Señor como quisieras? ¿Por qué a veces las discusiones son más frecuentes? ¿Por qué hay tensión en el ambiente sin razón aparente? Los libros también pueden ser puertas espirituales. Libros sobre brujería, sobre magia, sobre religiones orientales que presentan otros dioses como alternativas a Cristo. Libros que enseñan meditación trascendental,
que hablan de contactar con tu yo superior, que promueven filosofías contrarias a la palabra de Dios. Tenía una joven Patricia que había heredado una biblioteca de su abuela. Entre los libros había varios sobre astrología, sobre comunicación con los muertos, sobre prácticas esotéricas. Aunque ella no los leía, estaban ahí. Y había una opresión espiritual en su casa que no lograba entender. Cuando el Espíritu Santo le mostró que esos libros debían salir, que no era suficiente con no leerlos, sino que debían ser completamente removidos de su hogar, todo cambió. Es como si hubiera limpiado el aire espiritual de su casa. Los Hechos 19. 19 nos cuenta que muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Ellos entendieron que no podían tener un pie en el reino de Dios y otro en las tinieblas. Si tienes libros que promueven doctrinas contrarias al Evangelio, que enseñan prácticas ocultistas o que presentan a otros dioses como caminos espirituales válidos, es tiempo de que salgan de tu casa. No los regales, no los vendas, deséchalos completamente. Otro tipo de objetos que pueden crear problemas espirituales son las máscaras tribales o ceremoniales. Sé que muchas veces las compramos como souvenirs, como recuerdos de viajes, pero mi querida amiga, estas máscaras fueron creadas para rituales específicos, para invocar espíritus, para ceremonias que no honran al Señor. Conocí a Roberto y Marta, una pareja que había viajado a África y había comprado varias máscaras tribales hermosas. Las colgaron en su sala como decoración, pero desde que llegaron había una pesadez en la casa. Sus hijos pequeños tenían pesadillas, había discusiones constantes, una sensación de opresión que no habían tenido antes. Cuando oramos juntos y el Espíritu Santo les mostró que esas máscaras debían salir, toda la familia experimentó una liberación inmediata. Los niños volvieron a dormir en paz, la armonía regresó al hogar. ¿Sabes por qué es tan importante esto? Porque tu hogar debe ser un lugar donde la presencia del Señor sea bienvenida, donde Él pueda morar cómodamente. Si hay objetos que representan otros dioses, otros poderes espirituales, estás creando conflicto en el mundo espiritual. Las joyas también pueden ser puertas, amuletos, talismanes, joyas con símbolos ocultistas. Aunque los llamen de protección o de buena suerte, nuestra protección viene del Altísimo, nuestra suerte está en sus manos. Tuve una experiencia con Lucía, que llevaba un collar con un símbolo que le habían dicho que era para protección, pero desde que lo usaba se sentía espiritualmente vacía, como desconectada del Señor. Cuando se quitó ese collar y lo reemplazó con una cruz sencilla, su comunión con el Espíritu Santo se restauró inmediatamente. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20. 3. Este mandamiento no ha cambiado. Cualquier objeto al que le atribuyas poder, al que recurras para protección, sanación o guía que no sea el Señor, se convierte en un ídolo. Los instrumentos musicales también pueden portar cargas espirituales, especialmente aquellos que han sido usados en rituales, en ceremonias no cristianas o que han sido consagrados a otras deidades. He visto casos donde guitarras, tambores, flautas que fueron usadas en rituales chamánicos o en ceremonias New Age trajeron opresión espiritual cuando fueron introducidas en hogares cristianos. María José compró una flauta hermosa, hecha por artesanos indígenas. Parecía perfecta para su ministerio de música, pero cada vez que la tocaba se sentía extraña, como si algo no estuviera bien espiritualmente. Cuando oró al respecto, el Señor le mostró que esa flauta había sido bendecida en una ceremonia chamánica. Tuvo que deshacerse de ella y conseguir un instrumento nuevo. Mi querida amiga, si tocas algún instrumento en tu ministerio o en tu tiempo personal de adoración, asegúrate de que haya sido santificado para el Señor. Ora sobre él, úngelo con aceite si es necesario, pídele al Espíritu Santo
que lo limpie de cualquier carga espiritual anterior. Ahora, quiero hablarte de algo más sutil, pero igualmente importante: las obras de arte, pinturas, esculturas, grabados que representen dioses paganos, que contengan símbolos ocultistas o que hayan sido creadas por artistas que estaban involucrados en prácticas esotéricas. El arte tiene poder espiritual. Cuando miras una pintura día tras día, cuando permites que ciertas imágenes llenen tu ambiente visual, estás permitiendo que influyan en tu atmósfera espiritual. Conocí a Elena, que tenía una pintura muy cara, muy hermosa desde el punto de vista artístico, pero que representaba una deidad hindú. La había comprado porque le gustaba estéticamente, sin pensar en el aspecto espiritual. Pero había una sensación de inquietud en su casa que no lograba explicar. Cuando removió esa pintura y en su lugar puso un versículo bíblico hermosamente enmarcado, toda su casa se llenó de una paz que no había experimentado en años. Las imágenes que permitimos en nuestro hogar hablan al mundo espiritual. Deuteronomio 7, 25-26 nos dice: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro que haya en ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ello, sino aborrécelo y abominalo, porque es anatema. ¿Ves la seriedad con que Dios toma esto? No es que seamos supersticiosos, es que entendemos que hay un mundo espiritual real y que nuestras decisiones sobre qué permitimos en nuestro hogar tienen consecuencias espirituales reales. Los perfumes e inciensos también pueden ser problemáticos, especialmente aquellos que han sido bendecidos en rituales no cristianos o que son específicamente para limpiar energías, atraer prosperidad o conectar con los espíritus. Recuerdo a Isabel, que compraba inciensos especiales que le prometían paz espiritual y conexión cósmica. Pero querida, nuestra paz viene del Príncipe de Paz. Nuestra conexión espiritual es con el Padre Celestial a través de Jesucristo. Cuando cambió esos inciensos por momentos de oración pura, sin aditamentos, su vida de oración se transformó. El Espíritu Santo no necesita humo artificial para manifestarse. Él se manifiesta cuando hay un corazón sincero que lo busca en espíritu y en verdad. Si quieres seguir creciendo en esta búsqueda del Espíritu Santo, te recomiendo unos libros que han sido de gran bendición para muchas vidas. El Espíritu Santo y tú, de Dennis y Rita Bennett, y Buenos días, Espíritu Santo, de Benny Hinn, han ayudado a miles a profundizar en su relación con el Consolador. Te dejo los enlaces en la descripción para que puedas verlos en Amazon. Estos recursos han sido instrumentos preciosos para entender mejor cómo el Espíritu Santo quiere obrar en nuestras vidas y en nuestros hogares. Las plantas también pueden portar cargas espirituales. Sé que esto puede sonar extraño, pero hay plantas que han sido usadas tradicionalmente en brujería, en rituales ocultistas. Plantas como la ruda, el palo santo usado en ceremonias chamánicas, ciertas hierbas que se venden específicamente para limpiar malas energías. Una señora Magdalena tenía su casa llena de plantas que había comprado en una botánica, plantas que le dijeron que eran para protección espiritual. Pero había una opresión en su hogar que no entendía. Cuando removió esas plantas específicas y las reemplazó con plantas normales, hermosas pero sin carga espiritual, su casa recobró la paz. No estoy diciendo que todas las plantas sean malas. Dios creó las plantas y son hermosas, pero cuando las plantas son usadas con propósitos ocultistas, cuando son consagradas a otros espíritus, cuando son parte de rituales no cristianos, pueden atraer influencias espirituales que no queremos en nuestro hogar. Los relojes antiguos, especialmente aquellos de procedencia desconocida, también pueden traer cargas espirituales.
He visto casos donde relojes que pertenecieron a personas involucradas en ocultismo trajeron pesadez espiritual a los nuevos hogares. Carolina heredó un reloj hermoso de una tía abuela que había muerto, pero después de ponerlo en su casa comenzó a sentir una presencia extraña, especialmente durante las noches. Cuando investigó un poco más sobre su tía abuela, descubrió que había estado involucrada en espiritismo. El reloj tuvo que salir de la casa. Los objetos antiguos pueden conservar memoria espiritual de sus dueños anteriores. Si no conoces la historia espiritual de un objeto antiguo que has adquirido, ora al respecto. Pídele al Espíritu Santo que te muestre si ese objeto puede quedarse en tu hogar o debe salir. ¿Te has preguntado por qué a veces sientes que tu tiempo devocional no es tan dulce como solía ser? ¿Por qué a veces la palabra parece no penetrar tu corazón como antes? Puede ser que haya interferencias espirituales en tu hogar que están afectando tu comunión con el Señor. Los DVD, la música, los libros sobre ocultismo que tal vez tienes guardados solo por curiosidad, también deben salir. No es suficiente con no usarlos. Su sola presencia en tu hogar puede dar lugar legal a fuerzas espirituales que no quieres. Pablo, un joven cristiano, tenía guardada su colección de música de heavy metal satánico de antes de convertirse. Ya no la escucho, decía, pero tiene valor sentimental. Pero había una batalla espiritual constante en su vida que no entendía. Cuando finalmente se deshizo de esa música completamente, experimentó una liberación y una paz que no había tenido en años. Hebreos 12. Uno nos dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. A veces esos pesos son objetos físicos que están dando lugar a opresión espiritual. Las cartas de juego usadas para adivinación, los dados especiales, cualquier juego que involucre invocar suerte o poderes sobrenaturales fuera de Dios, también deben salir. Nuestra confianza está en el Señor, no en objetos que prometen cambiar nuestro destino. Mónica tenía un juego de Ouija guardado desde su adolescencia. Es solo un juego, pensaba, pero ese juego es en realidad una puerta directa al mundo de las tinieblas. Cuando lo sacó de su casa y pidió perdón por haberlo tenido, toda su familia experimentó una liberación espiritual inmediata. Las muñecas antiguas, especialmente aquellas de procedencia desconocida, también pueden ser problemáticas. He escuchado testimonios de muñecas que fueron usadas en rituales, que fueron habitadas por espíritus durante prácticas ocultistas. Rosa compró una muñeca antigua hermosa en un mercado de pulgas. Pero desde que la puso en la habitación de su hija, la niña comenzó a tener pesadillas terribles. Hablaba de la señora de la muñeca que la visitaba en las noches. Cuando sacaron la muñeca de la casa, las pesadillas cesaron inmediatamente. No todas las muñecas antiguas tienen problemas espirituales, pero si has notado cambios en tu hogar después de adquirir una, ora al respecto. El Espíritu Santo te mostrará si debe quedarse o debe salir. Los objetos de segunda mano, especialmente aquellos de casas donde hubo tragedias, suicidios o donde se practicaron rituales ocultistas, pueden traer cargas espirituales. Por eso es importante orar sobre cualquier objeto usado que introduzcas a tu hogar. Fernanda compró muebles hermosos de una casa que se vendía después de que el dueño se había suicidado. Los muebles estaban en perfecto estado y el precio era excelente. Pero desde que los puso en su casa había una depresión que no podía explicar, una tristeza profunda que no era suya. Cuando oró al respecto, el Espíritu Santo le mostró que esos muebles estaban cargados con la tristeza y la desesperación del hombre que había muerto. Tuvo que deshacerse de ellos y conseguir muebles nuevos. Inmediatamente la alegría regresó a su hogar. ¿Entiendes la importancia de esto, querida mía? Tu hogar no es solo un lugar físico, es tu santuario, el lugar donde tu familia debe encontrar refugio, paz, la presencia del Señor. Cada objeto que permites en tu hogar debe pasar por el filtro del Espíritu Santo. Los tatuajes temporales con símbolos ocultistas,
los piercing con formas específicas relacionadas con prácticas esotéricas también pueden abrir puertas espirituales. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y todo lo que pongas sobre él tiene significado espiritual. Claudia se había hecho un tatuaje temporal con un símbolo que pensaba que era bonito y místico, pero desde que lo tenía se sentía espiritualmente oprimida. Cuando investigó el significado real del símbolo, descubrió que era usado en rituales satánicos. Lo removió inmediatamente y oró pidiendo perdón por haber permitido esa marca en su cuerpo. Los medicamentos alternativos que involucran rituales, invocaciones o que son bendecidos por curanderos que no operan en el nombre de Jesús también pueden ser problemáticos. Nuestra sanación viene de Jehová Rafa, y cualquier sanación genuina debe glorificar su nombre. No estoy en contra de la medicina natural, querida mía. Dios creó las plantas medicinales y pueden ser de gran bendición. Pero cuando los remedios vienen acompañados de rituales, invocaciones, o cuando te dicen que debes creer en el poder de la planta en lugar de confiar en el creador de la planta, ahí hay un problema espiritual. Esperanza había ido a una curandera que le dio unas hierbas especiales. Le dijo que las hierbas tenían espíritus protectores y que debía hablarles cada mañana para que le dieran sanación. Pero, querida, las plantas no tienen espíritus protectores. El único espíritu que nos protege y nos sana es el Espíritu Santo. Cuando Esperanza tiró esas hierbas y comenzó a buscar sanación únicamente a través de la oración y la medicina tradicional, con doctores cristianos que oraban por ella, su sanación fue completa y glorificó el nombre del Señor. Los calendarios astrológicos, los horóscopos, cualquier cosa relacionada con predecir el futuro basado en los astros, también debe salir de tu casa. Jeremías 10:2 dice claramente: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Carmen tenía la costumbre de leer su horóscopo cada mañana. Tenía libros de astrología, cartas astrales, pero su vida espiritual estaba seca, confundida, cuando se deshizo de todo ese material y comenzó a buscar dirección únicamente en la palabra de Dios y en oración. Su discernimiento espiritual se aclaró completamente. Tu futuro no está escrito en las estrellas, querida amiga. Tu futuro está en las manos del que creó las estrellas. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Las velas especiales para rituales de abundancia, velas de los 7 días, velas con oraciones a santos que no son bíblicos, también deben salir. Si quieres usar velas en tu tiempo devocional, usa velas sencillas, sin cargas espirituales, y que todo lo que hagas sea para la gloria del Señor. Silvia tenía velas especiales que había comprado en una botánica. Le dijeron que si las prendía y hacía ciertas oraciones específicas, recibiría bendiciones económicas. Pero querida, las bendiciones no vienen de las velas. Vienen del Dios que puede bendecirte abundantemente sin necesidad de rituales. Cuando tiró esas velas y comenzó a orar simplemente, confiando en la fidelidad de Dios, las bendiciones comenzaron a llegar de maneras que nunca había imaginado. No fue la vela, fue la fe pura en el Dios proveedor. ¿Sientes que tu vida de oración no tiene la misma profundidad que tenía antes? ¿Que cuando oras hay como ruido espiritual que te distrae? Puede ser que haya objetos en tu casa que están creando esa interferencia. Los aceites consagrados por personas que no operan en el nombre de Jesús, los ungüentos especiales para protección espiritual que venden en lugares esotéricos, también deben salir. Si quieres usar aceite en tu vida devocional, usa aceite de oliva puro, sin rituales extraños, y úngete en el nombre de Jesús únicamente.
Magdalena había comprado aceites especiales que le prometían abrir su tercer ojo y conectarla con dimensiones superiores. Pero querida, no necesitas abrir ningún tercer ojo. Tienes los ojos espirituales que el Señor te dio, y Él puede abrirlos para que veas su gloria. Cuando se deshizo de esos aceites y comenzó a usar aceite de oliva simple, orando en el nombre de Jesús, sus ojos espirituales se abrieron de verdad para ver las maravillas de su palabra y la belleza de su presencia. Los cristales programados para diferentes propósitos, las piedras energizadas, cualquier mineral al que le atribuyas poderes especiales, debe salir de tu hogar. La única energía que necesitas es la del Espíritu Santo. El único poder que necesitas es el poder del Altísimo. Alejandra coleccionaba cristales. Tenía uno para cada necesidad. Uno para el amor, otro para la prosperidad, otro para la protección. Pero su vida espiritual estaba fragmentada, confusa. Cuando se deshizo de todos esos cristales y puso su confianza únicamente en el Señor, su vida espiritual se unificó y se fortaleció. Confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Esto incluye no apoyarse en objetos, en cristales, en amuletos, sino únicamente en el Señor. Los mapas astrales, las cartas natales, cualquier documento que pretenda definir tu personalidad o tu destino basado en tu fecha de nacimiento y la posición de los planetas, también debe salir. Tu identidad no está definida por los astros. Está definida por el que te creó en el vientre de tu madre. Patricia había gastado mucho dinero en una carta natal muy detallada, pero esa carta la tenía viviendo con limitaciones, creyendo que tenía ciertas incapacidades porque así decían los astros. Cuando la tiró y comenzó a verse como Dios la ve, como su hija amada, sin limitaciones en Cristo, su vida cambió completamente. Los libros de autoayuda que promueven filosofías New Age, que hablan de crear tu propia realidad, de eres tu propio Dios, de el poder está en ti, también deben ser revisados cuidadosamente. Muchos de estos libros, aunque parezcan motivacionales, están llenos de doctrinas contrarias al Evangelio. El poder no está en ti, querida mía. El poder está en Cristo que mora en ti. No eres tu propio Dios. Hay un solo Dios y tú eres su hija amada. No creas tu propia realidad. Vives en la realidad que Él creó y tu papel es alinearte con su voluntad, no crear tu propia versión de la verdad. Laura tenía una biblioteca completa de libros de desarrollo personal que estaban llenos de filosofía New Age disfrazada. Cuando comenzó a leer únicamente libros cristianos sólidos, su entendimiento se aclaró y su fe se fortaleció. Si quieres leer libros de crecimiento personal, busca autores cristianos sólidos que basen sus enseñanzas en la palabra de Dios. Hay muchos recursos excelentes que pueden ayudarte a crecer sin comprometer tu fe. Los amuletos de buena suerte, las patas de conejo, las cerraduras, los trébol de 4 hojas conservados, cualquier objeto al que le atribuyas poder para traerte fortuna, también debe salir. Tu suerte no depende de objetos, depende de la gracia y la providencia del Señor. Beatriz llevaba siempre en su cartera una piedrita que había encontrado en un río y que consideraba su amuleto de la suerte. Cada vez que tenía una decisión importante que tomar, tocaba esa piedrita pidiendo buena suerte. Pero querida, nuestra confianza no debe estar en piedras, debe estar en la roca eterna que es Cristo Jesús. Cuando se deshizo de esa piedrita y comenzó a buscar sabiduría únicamente en oración, pidiendo discernimiento al Espíritu Santo, sus decisiones comenzaron a ser dirigidas por Dios y no por supersticiones. Los atrapasueños, aunque los vendan como decoración bonita, tienen raíces espirituales específicas en tradiciones que no honran a Cristo. Fueron creados
con la creencia de que pueden filtrar los malos sueños y permitir solo los buenos. Pero nuestra protección durante el sueño viene del Salmo 4, 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Verónica tenía varios atrapasueños hermosos decorando su dormitorio. Los había comprado porque le parecían lindos, sin entender su trasfondo espiritual. Pero desde que los tenía, sus sueños eran confusos, perturbadores. Cuando los quitó y comenzó a orar el Salmo 90 y uno antes de dormir, sus noches se llenaron de paz. Las piedras energizadas en lugares específicos, las que venden diciendo que fueron cargadas en Machu Picchu, en Sedona, en lugares considerados portales energéticos, también deben salir. Estos lugares pueden tener historias de rituales, de invocaciones que no honran al Señor. Carmen había comprado unas piedras que le dijeron habían sido energizadas en un templo maya, pero desde que las tenía en su casa había una pesadez espiritual que no entendía. Cuando las sacó y pidió perdón por haber permitido esas influencias en su hogar, la atmósfera de su casa cambió completamente. Los perfumes con nombres relacionados a deidades paganas, perfumes que prometen atraer el amor, conseguir dinero, dar protección, también deben ser revisados. Tu fragancia debe ser simplemente eso, fragancia. No debe estar cargada con expectativas sobrenaturales. Isabella usaba un perfume que se llamaba Afrodita y que prometía despertar la pasión. Pero querida, el amor verdadero, la intimidad matrimonial bendecida, no necesita ayuda de perfumes dedicados a diosas paganas. Cuando cambió a un perfume sencillo, sin cargas espirituales, su matrimonio se fortaleció de maneras genuinas. Los juegos de mesa que involucran comunicación con espíritus, predecir el futuro, invocar poderes sobrenaturales, también deben salir completamente. La Ouija ya la mencioné, pero hay otros juegos más sutiles que también abren puertas espirituales. Miguel tenía un juego que parecía inocente, pero que involucraba contactar con guías espirituales para obtener respuestas. Pensaba que era solo entretenimiento, pero después de jugarlo había una opresión espiritual en su casa que no tenía antes. Cuando se deshizo del juego, la paz regresó. ¿Te has preguntado por qué a veces sientes como si tus oraciones rebotaran en el techo? ¿Por qué a veces no sientes la presencia dulce del Espíritu Santo como antes? Puede ser que haya objetos en tu casa que están bloqueando esa comunión íntima que Él desea tener contigo. Los DVD de películas que glorifican el ocultismo, la brujería, el satanismo, también deben salir. No es suficiente con no verlas. Su presencia en tu hogar da lugar legal a influencias espirituales que no quieres. Sandra tenía una colección completa de películas de terror que incluían temas ocultistas. Son solo películas, decía. Pero después de cada una que veía, había pesadillas, sensaciones extrañas en la casa. Cuando se deshizo de toda esa colección, no solo las pesadillas pararon, sino que su apetito espiritual por las cosas de Dios se despertó de nuevo. Filipenses 4, 8 nos dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Las imágenes que permitimos entrar a nuestra mente a través de películas, libros, música, tienen impacto espiritual. Los calendarios con imágenes de deidades de otras religiones, aunque sean arte, también deben ser considerados. Cada imagen que miras diariamente está hablando a tu espíritu. Si cada mañana ves la imagen de Buda, de Krishna, de dioses egipcios, estás permitiendo que esas influencias entren sutilmente a tu vida. Leticia tenía un calendario hermoso con arte de diferentes culturas.
incluyendo muchas deidades paganas. Le gustaba porque era educativo y multicultural, pero había una sequedad en su vida espiritual que no entendía. Cuando cambió a un calendario con paisajes bíblicos y versículos, su hambre por la palabra de Dios se renovó. Los medicamentos homeopáticos, que han sido potencializados a través de rituales específicos, también pueden ser problemáticos. No estoy en contra de la medicina alternativa en general, pero cuando los remedios vienen con trasfondos esotéricos, debemos ser cuidadosos. Rocío estaba tomando remedios homeopáticos que habían sido preparados por alguien que combinaba la medicina con prácticas New Age. Los remedios venían con instrucciones de conectar con la energía de la sustancia y agradecer al espíritu de la planta. Cuando cambió a remedios preparados por cristianos que oran sobre sus productos, su sanación fue más completa y glorificó al Señor. Los inciensos de limpia espiritual, los saumerios para sacar malas energías, también deben salir. Si quieres limpiar espiritualmente tu casa, usa la palabra de Dios, usa oración, usa alabanza. No necesitas humo especial. Dolores quemaba saumerios especiales cada vez que sentía malas energías en su casa, pero las malas energías seguían regresando. Cuando comenzó a limpiar su casa espiritualmente con oración, declarando la palabra de Dios, cantando alabanzas, la presencia del Señor llenó cada rincón de manera permanente. Salmo 23, 5 dice: Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El Señor mismo es quien limpia nuestro ambiente espiritual cuando invocamos su presencia. Las gemas y piedras semipreciosas que te han vendido con propósitos específicos, esta es para la prosperidad, esta es para el amor, esta es para la protección, también deben salir. Las piedras preciosas son hermosas porque Dios las creó hermosas, pero no tienen poderes sobrenaturales. Amparo había gastado una fortuna en piedras para diferentes propósitos. Tenía una pulsera completa con piedras para cada necesidad, pero su vida no mejoraba, sus problemas no se resolvían. Cuando se quitó todas esas piedras y puso su confianza únicamente en el Señor, comenzó a ver milagros reales, respuestas reales a sus oraciones. Los aceites esenciales que han sido programados para propósitos específicos a través de rituales no cristianos también deben ser revisados. Los aceites esenciales en sí mismos son regalo de Dios, pero cuando son cargados con rituales, cuando les atribuyen poderes sobrenaturales, se convierten en algo diferente. Esperanza compraba aceites esenciales especiales que prometían atraer abundancia y elevar la vibración espiritual. Pero querida, tu vibración espiritual se eleva cuando pasas tiempo en la presencia del Señor, cuando lees su palabra, cuando oras con un corazón sincero. Cuando cambió aceites esenciales simples, sin rituales extraños, y comenzó a usarlos simplemente porque olían bonito, mientras su verdadera elevación espiritual venía de su relación con Cristo, su vida se transformó. Los símbolos de infinito, las espirales, los mandalas, aunque parezcan decoración inocente, pueden tener trasfondos espirituales específicos. Los mandalas, especialmente, son usados en meditación trascendental y en prácticas budistas para conectar con lo divino fuera de Cristo. Claudia tenía cuadros hermosos de mandalas en su sala. Los había comprado porque le parecían relajantes, hermosos, pero su tiempo de oración se había vuelto disperso, confuso. Cuando los quitó y los reemplazó con versículos bíblicos hermosamente presentados, su concentración en la oración se restauró completamente. Si quieres decoración que te ayude a enfocarte espiritualmente, usa la palabra de Dios. Ella es hermosa, poderosa y verdaderamente transformadora. Las pulseras de chakras, las que prometen alinear tu energía,
las que tienen piedras específicas para abrir centros energéticos, también deben salir. Tu energía no necesita alineación con chakras, necesita alineación con el Espíritu Santo. Soledad usaba pulseras de chakras que le prometían balance energético, pero se sentía más desequilibrada que nunca espiritualmente. Cuando se quitó esas pulseras y comenzó a buscar balance únicamente en Cristo, encontró la paz que sobrepasa todo entendimiento. Los péndulos para encontrar respuestas, para limpiar energías, para comunicarse con tu yo superior, también deben salir completamente. Tu yo superior es Cristo en ti. Las respuestas que necesitas vienen del Espíritu Santo, no de un péndulo. Estela consultaba su péndulo para todas las decisiones importantes. Creía que le daba orientación espiritual, pero las decisiones que tomaba basadas en el péndulo la llevaban por caminos confusos. Cuando comenzó a buscar orientación únicamente en oración y en la palabra, su vida tomó dirección clara y bendecida. En este punto, querida amiga, quiero hacer una pausa contigo. ¿Has identificado algún objeto en tu casa que necesita salir? No te sientas condenada si descubres que tienes algunas de estas cosas. El Señor no te está condenando, te está liberando. La convicción del Espíritu Santo no viene para hacerte sentir mal, viene para hacerte libre. Si mientras me escuchas el Espíritu Santo te está mostrando objetos específicos en tu hogar, dale gracias. Él te ama tanto que quiere que vivas en libertad completa. Ahora quiero hablarte de cómo limpiar espiritualmente tu hogar después de remover estos objetos. No es suficiente con sacarlos, también necesitas limpiar la atmósfera espiritual e invitar conscientemente la presencia del Señor. Primero, ora pidiendo perdón por haber permitido esas puertas abiertas en tu hogar. No porque seas mala persona, sino porque reconoces que necesitas la misericordia del Señor para limpiar cualquier influencia espiritual negativa que haya entrado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1, 9. Esta limpieza incluye la limpieza espiritual de nuestro hogar. Segundo, camina por cada habitación de tu casa declarando la palabra de Dios. Declara el Salmo 91. Declara que tu casa es territorio del reino de Dios. Declara que la sangre de Jesús cubre cada rincón. Recuerdo a Marta que después de limpiar su casa de objetos problemáticos, caminó por cada habitación orando en voz alta, declarando la palabra. Dice que podía sentir literalmente cómo la atmósfera espiritual de su casa cambiaba con cada oración. Tercero, unge con aceite los marcos de las puertas y las ventanas. Usa aceite de oliva simple y mientras lo haces, ora pidiendo que el Señor ponga ángeles guardianes en cada entrada de tu hogar. Cuarto, llena tu casa con alabanza. Pon música cristiana ungida, canta himnos, llena el aire con sonidos que honren al Señor. La alabanza es una de las armas espirituales más poderosas que tenemos. Habacuc 3, 19 dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. La alabanza te lleva a lugares altos espiritualmente, lugares donde el enemigo no puede alcanzarte. Quinto, coloca la palabra de Dios estratégicamente en tu hogar. Versículos en las paredes, Biblias abiertas en lugares visibles, recordatorios constantes de que tu casa pertenece al Señor. Y ahora, querida mía, quiero contarte algo hermoso que he visto una y otra vez. Cuando las personas limpian sus hogares espiritualmente, no solo cambia la atmósfera de la casa, cambia toda su vida familiar. Los matrimonios se fortalecen, los hijos se vuelven más obedientes y amorosos, las finanzas mejoran, la salud se restaura. No es magia, es el resultado natural de vivir en un ambiente donde la presencia del Señor puede morar cómodamente. Diana hizo esta limpieza espiritual completa en su hogar. Removió todos los objetos problemáticos, oró por cada habitación,
llenó su casa con la palabra y con alabanza. En las siguientes semanas, su esposo, que había estado frío espiritualmente, regresó al Señor, sus hijos adolescentes comenzaron a buscar a Dios, y una reconciliación familiar que había estado orando por años se manifestó. No fue coincidencia. Cuando quitas los obstáculos espirituales, el Señor puede obrar libremente en tu hogar y en tu familia. Pero déjame advertirte algo importante, mi querida amiga. Después de hacer esta limpieza, es posible que el enemigo trate de contraatacar. Puede que haya más tentaciones, más conflictos, más dificultades por un tiempo. No te desanimes. Esto es normal cuando cerramos puertas que habían estado abiertas por mucho tiempo. Mantente firme en oración, sigue declarando la palabra. No permitas que nuevos objetos problemáticos entren a tu hogar. Efesios 6:12 nos recuerda, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una batalla real, pero ya tenemos la victoria en Cristo Jesús. Solo necesitamos caminar en esa victoria consistentemente. Ahora quiero hablarte de cómo mantener tu hogar espiritualmente limpio después de esta limpieza inicial. No es suficiente con limpiar una vez, necesitas mantener vigilancia espiritual constante. Primero, ora diariamente por tu hogar. Haz de esto parte de tu rutina devocional. Pídele al Señor que mantenga su presencia en cada habitación, que sus ángeles monten guardia alrededor de tu casa. Segundo, sé cuidadosa con lo que permites entrar. Cada regalo, cada objeto usado que compres, cada decoración nueva, debe pasar por el filtro del Espíritu Santo. Pregúntate, ¿este objeto honra al Señor? ¿Tiene algún trasfondo espiritual problemático? Tercero, mantén tu hogar lleno de la palabra de Dios y de alabanza. Que la música cristiana sea la banda sonora de tu casa, que los versículos bíblicos sean la decoración principal. Cuarto, si tienes invitados que traen objetos problemáticos, ora sobre tu hogar después de que se vayan. A veces las personas pueden traer cargas espirituales sin darse cuenta. Mercedes era muy cuidadosa con su hogar espiritualmente, pero tenía una tía que practicaba santería. Cada vez que la tía la visitaba, había una pesadez espiritual después. Mercedes aprendió a orar específicamente después de esas visitas, pidiendo que cualquier influencia espiritual negativa fuera removida. Quinto, enseña a tu familia sobre estos principios. Que tus hijos entiendan desde pequeños que no todos los objetos son espiritualmente neutrales, que hay cosas que honran a Dios y cosas que no. Los niños son muy sensibles espiritualmente. Muchas veces ellos pueden sentir cuando algo no está bien con un objeto antes que los adultos. Escúchalos cuando te digan que algo se siente raro. Ahora, quiero que reflexiones conmigo. ¿Cuántas veces has orado por tu familia, por tu trabajo, por tus finanzas, pero nunca has considerado que puede haber obstáculos espirituales en tu propio hogar que están bloqueando las respuestas a tus oraciones? Es como tratar de llenar un balde que tiene hoyos. Puedes seguir echando agua, pero mientras los hoyos estén ahí, el balde nunca se llenará. Los objetos problemáticos en tu hogar pueden ser esos hoyos espirituales que están impidiendo que las bendiciones se manifiesten completamente. Pero cuando tapas esos hoyos, cuando cierras esas puertas espirituales, es increíble cómo las cosas comienzan a cambiar. Las oraciones que habías estado haciendo por años de repente comienzan a ser respondidas. Por eso el Espíritu Santo me puso en el corazón compartir esto contigo hoy. No es para asustarte, es para liberarte, no es para condenarte, es para darte herramientas prácticas para vivir en victoria espiritual completa. Recuerda, mi querida amiga, que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Tienes autoridad en el nombre de Jesús para limpiar tu hogar, para cerrar puertas espirituales, para establecer tu casa como territorio del reino de Dios.
No necesitas tener miedo de los objetos que has identificado. Tienes poder sobre ellos, no ellos sobre ti. Simplemente remuévelos con autoridad, ora sobre tu hogar y confía en que el Señor honrará tu obediencia. Y si descubres que hay objetos en tu casa que tienen valor sentimental o económico y te duele deshacerte de ellos, recuerda las palabras de Jesús. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6, 21. Tu tesoro debe estar en el cielo, no en objetos terrenales que pueden comprometer tu vida espiritual. El Señor puede reemplazar cualquier cosa que entregues por obediencia a Él, pero multiplicado y bendecido. Julia tenía una joya muy cara que había heredado de su abuela, pero que tenía símbolos ocultistas. Le dolía mucho deshacerse de ella por el valor sentimental, pero cuando finalmente la entregó al Señor y se deshizo de ella, Él le dio una herencia inesperada que multiplicó lo que había entregado. El Señor no se deja ganar en generosidad. Lo que entregues por obediencia a Él, Él te lo devuelve multiplicado. Ahora quiero hablarte de algo más. ¿Cómo reconocer si un objeto nuevo que estás considerando comprar tiene problemas espirituales? Primero, investiga su origen y propósito original. Si fue creado específicamente para prácticas religiosas que no honran a Cristo, ten cuidado. Segundo, observa cómo te sientes espiritualmente cuando estás cerca del objeto. El Espíritu Santo te dará discernimiento si prestas atención a lo que sientes en tu espíritu. Tercero, pregúntate, ¿este objeto me acerca más al Señor o me distrae de Él? ¿Honra su nombre o compite con su gloria? Cuarto, si tienes dudas, mejor no lo compres. Es mejor estar segura que arriesgarse a traer problemas espirituales a tu hogar. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. 1 Corintios 6, 12. Solo porque algo sea legal o bonito, no significa que sea conveniente espiritualmente. Y ahora, mi querida amiga, quiero hablarte de algo hermoso. ¿Cómo llenar los espacios que dejas cuando quitas objetos problemáticos? No dejes esos espacios vacíos. Llénalos con cosas que honren al Señor. Cuadros con versículos bíblicos, libros cristianos ungidos, música que eleve tu espíritu hacia Él. He visto algunas recomendaciones preciosas que han bendecido muchos hogares. Libros como La vida abundante de Kenneth Hagin, El poder de la oración persistente de Cindy Jacobs y Guerra espiritual de Dean Sherman han sido instrumentos poderosos para equipar a las familias en esta batalla. Si sientes que necesitas profundizar más en estos temas, te dejo estos recursos en la descripción para que puedas conseguirlos en Amazon y continúes creciendo en esta área tan importante de la vida cristiana. Cuando quites los objetos problemáticos, reemplázalos inmediatamente con objetos que inviten la presencia del Señor. La naturaleza aborrece el vacío, y lo mismo pasa en el mundo espiritual. Si quitaste una pintura con símbolos ocultistas, pon en su lugar un cuadro hermoso con un versículo. Si removiste libros problemáticos, llena esa biblioteca con libros que edifiquen tu fe. Patricia hizo exactamente esto. Cuando limpió su casa de objetos problemáticos, inmediatamente llenó cada espacio con cosas que honraban al Señor. Su casa se transformó en un verdadero santuario donde la presencia de Dios se sentía desde que entrabas. También quiero hablarte de la importancia de mantener tu corazón limpio mientras limpias tu hogar. No puedes limpiar tu casa espiritualmente si tu corazón está lleno de amargura, resentimiento, falta de perdón. El Salmo 24, 3-4 pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Antes de limpiar tu hogar, limpia tu corazón. Perdona a quienes te han herido. Pide perdón por tus pecados.
Entrega al Señor cualquier área de tu vida que no esté completamente rendida a Él. Cuando tu corazón esté limpio, tu hogar puede reflejar esa limpieza espiritual. Pero si tu corazón está sucio, aunque limpies tu casa, la suciedad espiritual regresará. María Fernanda entendió esto profundamente. Antes de limpiar su hogar, pasó días limpiando su corazón. Perdonó a su exesposo que la había lastimado, pidió perdón por años de amargura, entregó al Señor áreas de su vida que había estado reteniendo. Cuando finalmente limpió su casa, la transformación fue total y permanente. Ahora quiero contarte algo que he visto muchas veces. Cuando una persona limpia su hogar espiritualmente, frecuentemente, otras personas de la familia comienzan a experimentar cambios también. Es como si al quitar los obstáculos espirituales, el Espíritu Santo pudiera obrar más libremente en toda la familia. Esposos que habían estado resistentes a las cosas de Dios comienzan a ablandarse. Hijos rebeldes comienzan a buscar al Señor. No es manipulación. Es simplemente que cuando quitas las interferencias espirituales, el amor de Dios puede fluir más libremente hacia todos los que viven en esa casa. Susana limpió su hogar completamente. Removió todos los objetos problemáticos que había identificado. En las siguientes semanas, su esposo, que había estado frío hacia las cosas de Dios, comenzó a mostrar interés en la fe. Sus hijos adolescentes comenzaron a hacer preguntas espirituales. Toda la familia experimentó un despertar espiritual. Pero también quiero advertirte, querida mía, que no hagas de esto una obsesión. El objetivo no es vivir con miedo a cada objeto que entra a tu casa. El objetivo es vivir con discernimiento espiritual, siendo sensible a lo que el Espíritu Santo te muestra. Hay cristianos que se vuelven tan obsesionados con los objetos que pierden de vista lo más importante, su relación personal con el Señor. No permitas que esto te pase. El enemigo puede usar incluso una verdad como esta para distraerte de lo esencial. Mantén el equilibrio. Sé discernida, pero no vivas con paranoia. Lo más importante no son los objetos que quitas, sino la presencia del Señor que invitas. Enfócate más en llenarte de Él que en vaciar tu casa de cosas problemáticas. Ahora, cuando hagas esta limpieza, también quiero que consideres los regalos que has recibido de personas que practican ocultismo o religiones no cristianas. A veces recibimos regalos que parecen inocentes, pero que fueron bendecidos o cargados espiritualmente por quienes nos los dieron. Si tienes regalos de personas que practican santería, brujería, New Age o cualquier práctica ocultista, ora específicamente sobre esos objetos. Pídele al Espíritu Santo que te muestre si deben quedarse o deben salir. Gabriela recibió un hermoso collar de una tía que practicaba santería. La tía le había dicho que era para protegerla, pero desde que lo usaba, Gabriela se sentía espiritualmente oprimida. Cuando se quitó el collar y lo desechó, inmediatamente sintió liberación. A veces, las personas que nos aman pero que están en caminos espirituales equivocados, pueden transmitirnos cargas espirituales a través de objetos sin que nosotros lo sepamos. También quiero hablarte de la música, las canciones que escuchas, los CD que tienes, la música que permites en tu hogar, también tienen impacto espiritual. Si tienes música que invoca a otros dioses, que promueve violencia, inmoralidad sexual, rebelión contra Dios, esa música debe salir de tu casa. La música tiene poder espiritual tremendo. El rey David calmaba los espíritus malignos que atormentaban a Saúl, tocando su arpa y cantando al Señor. La música puede invitar la presencia de Dios o puede invitar presencias que no queremos. Andrés tenía una colección enorme de música secular, mucha de ella con letras que blasfemaban contra Dios. Después de convertirse, la guardó por nostalgia. Pero había una batalla espiritual constante en su casa. Cuando se deshizo de toda esa música y llenó su hogar únicamente con música que honraba al Señor, la paz llenó su hogar.
No estoy diciendo que toda la música secular sea mala, pero sí estoy diciendo que la música que explícitamente deshonra a Dios, que promueve valores contrarios al Evangelio, no debe tener lugar en un hogar cristiano. Y ahora quiero hablarte de algo que a veces pasamos por alto: los programas de televisión, las películas, los videos que permitimos en nuestro hogar también pueden atraer influencias espirituales negativas. Si tienes colecciones de películas que glorifican la brujería, el satanismo, la violencia extrema, la inmoralidad sexual, estas están llenando tu hogar con imágenes y conceptos que no honran al Señor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4, 8. Las imágenes que permitimos entrar a nuestra mente a través de la pantalla se quedan ahí. Influyen en nuestros pensamientos, en nuestros sueños, en nuestra atmósfera espiritual. Claudia tenía una gran colección de películas de terror, muchas con temas ocultistas. Pensaba que solo eran películas. Pero después de verlas, siempre había una pesadez espiritual en su casa, pesadillas en su familia. Cuando se deshizo de todas esas películas y comenzó a llenar su tiempo de entretenimiento con contenido que edificaba su fe, no solo cambió la atmósfera de su hogar, sino que su apetito espiritual por las cosas profundas de Dios se despertó. También quiero mencionar los videojuegos. Hay videojuegos que están específicamente diseñados para glorificar la violencia, el ocultismo, la inmoralidad. Si tienes hijos, sé muy cuidadosa con los juegos que permites en tu hogar. Los niños son especialmente susceptibles a las influencias espirituales a través de los juegos. Lo que parece solo entretenimiento puede estar formando su cosmovisión y abriendo puertas espirituales en sus vidas. Roberto se dio cuenta de que su hijo había cambiado espiritualmente después de comenzar a jugar ciertos videojuegos que glorificaban la brujería. El niño se había vuelto rebelde, tenía pesadillas, mostraba interés en cosas ocultistas. Cuando removieron esos juegos de la casa y los reemplazaron con entretenimiento edificante, el niño regresó a ser el hijo dulce y obediente que había sido antes. Querida mía, tu hogar es más que un lugar donde vives. Es el ambiente donde tu familia se forma espiritualmente. Cada imagen, cada sonido, cada objeto que permites ahí está enseñando algo. Está influyendo en la atmósfera espiritual. Ahora quiero contarte sobre una experiencia preciosa que tuve hace algunos años. Estaba ministrando en una ciudad pequeña y una mujer se acercó después del servicio con lágrimas en los ojos. Catherine, me dijo, he estado orando por la salvación de mi esposo por 20 años. He ayunado, he orado, he hecho todo lo que sé hacer, pero él sigue resistiéndose al Evangelio. Mientras oraba por ella, el Espíritu Santo me mostró algo. Le pregunté sobre su hogar, sobre los objetos que tenía ahí. Resulta que tenía muchas cosas que había heredado de su abuela, quien había practicado espiritismo. Tenía cartas del tarot guardadas como recuerdo, tenía cristales que su abuela usaba para sanación, tenía libros sobre comunicación con los muertos, todo guardado en cajas, solo por valor sentimental. Le expliqué lo que el Señor me había mostrado. Esos objetos, aunque estuvieran guardados, estaban dando lugar legal al enemigo para resistir las oraciones por su esposo. Ella regresó a su casa, sacó todos esos objetos, los quemó completamente y oró pidiendo perdón por haber permitido esas puertas abiertas. 3 semanas después, recibí una carta de ella. Su esposo había entregado su vida al Señor. Después de 20 años de resistencia, de repente su corazón se ablandó y aceptó a Cristo. No fue coincidencia. Cuando ella cerró las puertas espirituales que estaban bloqueando sus oraciones, Dios pudo obrar libremente. ¿Entiendes el poder de esto, querida amiga? No son supersticiones, es guerra espiritual real. Tu obediencia en remover objetos problemáticos
puede ser la clave que libere las respuestas a oraciones que has estado haciendo por años. Ahora quiero hablarte de algo más: los objetos relacionados con la muerte. Urnas con cenizas de familiares fallecidos, objetos personales de personas que murieron en circunstancias trágicas, fotografías de funerales en lugares prominentes. Sé que esto es delicado porque involucra a nuestros seres queridos, pero necesitas entender que la muerte no debe tener un lugar prominente en un hogar donde vive el Dios de la vida. No estoy diciendo que no puedas tener fotografías de tus seres queridos que partieron. Estoy hablando de objetos que mantienen un enfoque malsano en la muerte, que crean una atmósfera de luto permanente. Carmen tenía toda una habitación dedicada a su esposo fallecido. Tenía su ropa, sus objetos personales, sus cenizas en una urna prominente. Era como un altar a la muerte. Su casa se sentía como un mausoleo. Cuando gentilmente le ayudé a entender que necesitaba honrar la memoria de su esposo sin crear un santuario a la muerte, cuando guardó la mayoría de las cosas y mantuvo solo unas pocas fotografías hermosas, su casa se llenó de vida nueva. Los altares familiares donde se pone comida para los muertos, donde se hacen oraciones a familiares fallecidos, también deben ser removidos. Nuestras oraciones son para el Dios vivo, no para los muertos. Levítico 19:31 dice claramente: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. También quiero hablarte de las hierbas y plantas específicas que se usan en brujería y santería. Plantas como la ruda, el romero usado ritualmente, hierbas que han sido bendecidas por santeros o brujos. No todas las hierbas son problemáticas. Dios creó las plantas y muchas tienen propiedades medicinales hermosas. Pero cuando las hierbas vienen cargadas con rituales, cuando te dicen que debes hablarles, cuando las plantas son tratadas como entidades espirituales, ahí hay problema. Esperanza había comprado hierbas especiales en una botánica. Le dijeron que las pusiera debajo de su cama y que les hablara cada noche para que le dieran protección. Pero las plantas no nos protegen, querida mía. El Señor nos protege. Cuando tiró esas hierbas y comenzó a confiar únicamente en la protección del Salmo 91, no solo se sintió más segura, sino que comenzó a experimentar milagros de protección real en su vida. Los santos no bíblicos también deben ser removidos. San Judas, San Cipriano, Santa Muerte, la Virgen de Guadalupe, usada en contextos no cristianos, cualquier santo que no tenga base bíblica sólida. Nuestra intercesión es directamente con Jesús. Él es nuestro único mediador ante el Padre. No necesitamos santos adicionales para llegar a Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 1 Timoteo 2. 5. Lucía tenía una devoción muy fuerte a varios santos que no tenían base bíblica. Oraba más a ellos que a Jesús. Cuando entendió que podía ir directamente al Padre a través de Cristo, su vida de oración se transformó completamente. También quiero mencionar los objetos que han sido usados en sesiones de espiritismo. Tableros de Ouija, copas de vidrio usadas para mover espíritus, velas especiales para invocar muertos. Cualquier objeto que haya sido usado para comunicación con los muertos debe salir inmediatamente. La comunicación con los muertos está estrictamente prohibida en la palabra de Dios. Deuteronomio 18:11 menciona específicamente que no debemos ser quien consulte con los muertos. Miguel había heredado una mesa donde su abuelo hacía sesiones de espiritismo. Pensaba que era solo un mueble bonito, pero había una opresión constante en la habitación donde la tenía. Cuando la sacó de la casa, toda esa habitación se llenó de paz. Los objetos que han sido usados en maldiciones, en trabajos de brujería dirigidos contra personas específicas, también pueden portar cargas espirituales tremendas. Si sospechas que tienes algo así, remuévelo inmediatamente.
A veces recibimos objetos de personas que tienen intenciones maliciosas hacia nosotros. Pueden darnos regalos que han sido trabajados espiritualmente para causarnos daño. Marta recibió un regalo hermoso de una vecina con quien había tenido problemas. Desde que puso ese regalo en su casa, comenzó a tener problemas de salud, problemas financieros, problemas en su matrimonio. Cuando removió el regalo y oró pidiendo protección, todos esos problemas cesaron. Si tienes dudas sobre la intención espiritual detrás de un regalo, especialmente si viene de alguien que sabes que practica ocultismo o que tiene resentimiento hacia ti, ora específicamente sobre ese objeto. Ahora quiero hablarte de algo crucial. ¿Cómo orar cuando estás removiendo estos objetos de tu hogar? No lo hagas con miedo, hazlo con autoridad. No le temas a los objetos. Tú tienes poder sobre ellos en el nombre de Jesús. Cuando vayas a remover un objeto problemático, ora así. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, rompo cualquier atadura espiritual que este objeto pueda tener sobre mi vida y mi hogar. Declaro que la sangre de Cristo me protege y que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Remuevo este objeto con autoridad espiritual y cierro cualquier puerta que haya estado abierta a través de él. No necesitas tener una ceremonia elaborada. Simplemente remueve el objeto con oración y autoridad espiritual. Algunos objetos pueden necesitar ser quemados, especialmente libros y papeles relacionados con ocultismo. Otros pueden simplemente ser desechados en la basura. Lo importante no es el método de desecho, sino la oración y la autoridad espiritual con que lo hagas. Recuerdo a Ana, que tenía tanto miedo de tocar los objetos ocultistas que había identificado en su casa que no se atrevía a removerlos. Le expliqué que ella tenía autoridad sobre esos objetos, no ellos sobre ella. Cuando finalmente los removió, orando con autoridad en el nombre de Jesús, no solo no pasó nada malo, sino que experimentó una liberación tremenda. Su miedo se transformó en gozo. También quiero hablarte sobre qué hacer si vives con familiares que no comparten tu fe y que se oponen a que remuevas ciertos objetos. En estos casos, ora sabiduría para actuar con amor, pero con firmeza. Puedes empezar removiendo los objetos de tu propia habitación, de tus espacios personales. Ora por sabiduría para hablar con tu familia sobre los objetos de las áreas comunes. Algunas veces el Señor te dará oportunidades naturales para explicar por qué ciertos objetos son problemáticos. Otras veces tendrás que ser más directa, pero siempre hazlo con amor y paciencia. Sandra vivía con su suegra, quien tenía muchos objetos relacionados con santería en la casa. No podía simplemente tirarlos porque no eran suyos, pero comenzó a orar diariamente por la casa, declarando la palabra sobre cada habitación. Poco a poco, la suegra comenzó a experimentar paz cuando Sandra oraba. Eventualmente, ella misma comenzó a preguntarse si esos objetos realmente la estaban ayudando o estorbando. Terminó removiéndolos por su propia decisión. El poder de la oración persistente y amorosa puede cambiar corazones y situaciones que parecen imposibles. Ahora, mi querida amiga, quiero contarte algo hermoso que sucede cuando las personas hacen esta limpieza espiritual completa. Muchas veces comienzan a experimentar sueños más claros, visiones del Señor, una sensibilidad espiritual más profunda. Es como si al quitar las interferencias espirituales, los canales de comunicación con el Señor se limpiaran. Las personas me cuentan que después de limpiar sus hogares, comienzan a escuchar su voz más claramente. Elena hizo esta limpieza hace 2 años. Me escribió contándome que ahora tiene sueños preciosos donde el Señor le habla, que su tiempo devocional es más dulce, que siente su presencia de maneras que nunca había experimentado antes. No es que el Señor no estuviera ahí antes, es que ahora puede manifestarse más libremente porque no hay obstáculos espirituales estorbando. También quiero hablarte de la importancia de mantener un registro de lo que removiste y cuándo lo hiciste.
no por legalismo, sino para recordar la fidelidad del Señor en liberar. Muchas veces, semanas o meses después de hacer esta limpieza, las personas ven cambios tan dramáticos en sus vidas que quieren testificar de la bondad de Dios, pero han olvidado exactamente qué removieron y cuándo. Marta llevó un registro detallado de todo lo que removió. 6 meses después, cuando su matrimonio se había restaurado, su hijo rebelde había regresado al Señor y habían recibido una bendición financiera inesperada, pudo conectar claramente esas bendiciones con su obediencia en limpiar su hogar espiritualmente. Su testimonio se volvió una herramienta poderosa para ministrar a otras mujeres que estaban pasando por situaciones similares. Y ahora quiero hablarte de algo muy importante. No hagas de esta limpieza un evento de una sola vez. Mantén vigilancia espiritual constante sobre tu hogar. Cada vez que compres algo nuevo, cada vez que recibas un regalo, cada vez que traigas algo usado a tu casa, ora sobre ello. Pídele al Espíritu Santo que te dé discernimiento. Es mucho más fácil prevenir problemas espirituales que lidiar con ellos después de que ya están establecidos en tu hogar. Cristina desarrolló el hábito hermoso de orar sobre cada objeto nuevo que entraba a su casa, no de manera obsesiva, sino como una práctica natural de invitar al Señor a ser parte de cada decisión sobre su hogar. Su casa se convirtió en un lugar donde la presencia del Señor era tan tangible que las personas se sentían atraídas a visitarla, y muchas encontraron al Señor en su sala. También quiero hablarte sobre cómo esta limpieza puede afectar tus relaciones. Algunas personas pueden no entender por qué estás haciendo estos cambios. Pueden burlarse, pueden criticarte, pueden pensar que te has vuelto fanática. No te desanimes. Recuerda que tu obediencia es al Señor, no a las opiniones de las personas. Mantente firme en amor, pero mantente firme. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5, 29. Lucía enfrentó mucha oposición de su familia cuando comenzó a hacer estos cambios. La acusaron de haberse vuelto extremista. Pero ella se mantuvo firme, siempre con amor, pero sin comprometer su convicción. 2 años después, esos mismos familiares que la habían criticado estaban pidiendo oración porque veían la diferencia en su vida, la paz en su hogar, las bendiciones que habían llegado después de su obediencia. Ahora quiero compartir contigo una oración que puedes hacer después de completar esta limpieza espiritual. Es una oración de dedicación de tu hogar al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, dedico este hogar completamente a ti. Que cada habitación sea un lugar donde tu presencia more. Que cada rincón sea territorio de tu reino. Pongo ángeles guardianes en cada entrada. Cubro cada ventana con la sangre de Cristo. Declaro que este hogar es refugio para los cansados, hospital para los heridos, escuela para los que buscan conocerte. Que todos los que entren aquí sientan tu amor, tu paz, tu poder sanador. Rompe toda atadura espiritual que haya tenido lugar en esta casa antes de ahora. Limpia la atmósfera espiritual con tu presencia. Llena cada espacio con tu gloria. Que la alabanza sea el sonido principal en este hogar. Que tu palabra sea la decoración más importante. Que tu amor sea el ambiente que respiremos cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Mi querida amiga, mientras llegamos al final de nuestro tiempo juntas, quiero que sepas que lo que has escuchado hoy puede cambiar tu vida para siempre. No es información teórica, son herramientas prácticas para vivir en victoria espiritual completa. Pero la información sin acción no produce transformación. Necesitas actuar en lo que el Espíritu Santo te ha mostrado hoy. Necesitas dar los pasos concretos para limpiar tu hogar espiritualmente. No lo postergues. El enemigo va a tratar de convencerte de que no es tan importante, de que puedes hacerlo después, de que es demasiado trabajo.
Pero cada día que pasa con esas puertas espirituales abiertas es un día más de interferencia en tu vida de oración, en tus bendiciones, en la paz de tu hogar. Comienza hoy mismo. Haz una lista de los objetos que identificaste mientras me escuchabas. Ora pidiendo sabiduría y fortaleza. Y comienza el proceso de limpieza. Recuerda que no estás sola en esto. El Espíritu Santo te va a guiar paso a paso. Él te va a mostrar exactamente qué debe salir y qué puede quedarse. Confía en su dirección. Y no tengas miedo de ser demasiado estricta. Es mejor ser demasiado cuidadosa que demasiado laxa cuando se trata de la pureza espiritual de tu hogar. Tu casa debe ser un lugar donde el Señor se sienta bienvenido, donde pueda morar cómodamente, donde su presencia no compita con ninguna otra influencia espiritual. También quiero recordarte que después de hacer esta limpieza, es normal que experimentes una renovación en tu vida de oración, en tu hambre por la palabra, en tu sensibilidad espiritual. Prepárate para eso. Prepárate para una temporada de crecimiento espiritual acelerado. El Señor va a comenzar a hablarte más claramente, a mostrarte cosas que antes no podías ver, a usarte de maneras que antes no era posible porque había interferencias espirituales. Y cuando experimentes estos cambios, testifica, cuenta a otros lo que el Señor hizo en tu vida cuando fuiste obediente en limpiar tu hogar. Tu testimonio puede ser la clave que libere a otra familia de ataduras espirituales. Ahora, antes de que nos despidamos, quiero darte un desafío espiritual para esta semana. Además de comenzar la limpieza física de objetos problemáticos, quiero que dediques tiempo cada día a llenarte de la palabra. Lee el Salmo 91 cada mañana declarándolo sobre tu hogar. Lee Efesios 6, 10, 18 para recordar las armas espirituales que tienes disponibles. Dedica tiempo a la alabanza, llenando tu casa con sonidos que honren al Señor. Si sientes que necesitas profundizar aún más en estos temas de guerra espiritual y protección del hogar, te recomiendo con todo mi corazón La autoridad del creyente de Kenneth Hagin y el Manual de Guerra Espiritual de Ed Murphy. Estos libros han sido instrumentos poderosos para equipar a los santos en estas batallas espirituales. Los enlaces están en la descripción para que puedas conseguirlos en Amazon y continúes creciendo en esta área tan vital de la vida cristiana. Y recuerda, querida mía, que esta no es una batalla que peleas en tus propias fuerzas. Es una batalla que ya está ganada en Cristo Jesús. Tu papel es simplemente caminar en esa victoria, aplicar los principios que Él ya estableció, usar la autoridad que Él ya te dio. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15. 57. La victoria ya es tuya. Solo necesitas tomarla, vivirla, aplicarla en cada área de tu vida, incluyendo la pureza espiritual de tu hogar. Antes de irme, quiero orar por ti. Padre Celestial, bendice a mi querida hermana que me ha escuchado hoy. Dale sabiduría para discernir qué objetos deben salir de su hogar. Dale valor para actuar en obediencia, aunque otros no entiendan. Protégela durante este proceso de limpieza espiritual. Que tu presencia llene cada espacio que se libere. Que tu paz more en cada habitación que se consagre a ti. Que su hogar se convierta en un verdadero santuario donde tú puedas manifestarte libremente. Bendice a su familia. Que todos los que vivan en esa casa experimenten el impacto de vivir en un ambiente espiritualmente puro. Que las respuestas a sus oraciones se aceleren, que las bendiciones fluyan sin obstáculos. En el nombre de Jesús, quien ya venció toda potestad y poder en las regiones celestes. Amén. Mi querida amiga, te dejo con estas palabras del Salmo 127. 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Permite que el Señor sea quien edifique tu hogar espiritualmente.
Permite que Él sea el arquitecto de la atmósfera espiritual de tu casa. Y recuerda siempre, Él no comparte su gloria con nadie. Si tan solo crees, si tan solo obedeces, si tan solo confías en su poder por encima de cualquier objeto, cualquier amuleto, cualquier cosa que prometa darte lo que solo Él puede dar, verás su gloria manifestarse en tu hogar de maneras que nunca imaginaste. No soy yo quien puede limpiar tu casa espiritualmente, es el Espíritu Santo. No es mi mano la que puede quebrar ataduras, es su mano. Pero tu obediencia, tu fe, tu decisión de honrarlo por encima de todo, es lo que le da permiso para obrar poderosamente. Dale gracias por haberte mostrado estas verdades hoy. Dale gracias por amarte tanto que quiere que vivas en libertad completa. Y dale gracias porque la obra que comenzó en tu corazón hoy, Él la completará. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si el Espíritu Santo te ha hablado a través de estas palabras, no te lo guardes para ti sola. Compártelo con esas amigas que sabes que necesitan escuchar esta palabra. Suscríbete para continuar recibiendo enseñanzas que fortalezcan tu fe y tu vida espiritual. Y dime en los comentarios cómo el Señor está obrando en tu vida después de aplicar estos principios. Tu testimonio puede ser la bendición que otra mujer necesita para dar el paso de fe y limpiar su hogar espiritualmente. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo siempre. Hasta que nos encontremos nuevamente en su presencia, con todo mi amor en Cristo, Catherine.